Es una casa para celebrar la vida, las vacaciones, el ocio. Eso es Siriki, una vida de absoluto contacto con la naturaleza. Y lo que siempre tuve claro es que el gran protagonista de la casa no era la arquitectura, sino que debía ser el mar, la playa. Una casa de playa ya es casa de playa por el simple hecho de estar acá. Pero una casa playera es una casa que entiende el tipo de vida en la playa. Desde chico, mi familia siempre nos traía los veranos a la playa. Desde que yo tengo uso de razón, yo soy de mar, me gusta el mar, me gusta la playa. Pasaba desde muy bebé los meses de junio, julio y agosto y parte de septiembre en la playa. Me quitaba los zapatos el 1 de julio y me los volvía a poner en septiembre. Todos esos momentos los recuerdo con un cariño sumamente especial. O sea, mis mejores momentos están en la playa. Entonces, cuando yo fui creciendo y formé una familia, siempre fue una gran ilusión poder tener una casa en la playa, siempre. Y apenas surgió la oportunidad, pudimos comprar este terreno aquí en este lugar que es maravilloso. La costa de Yucatán es una costa en la cual tú puedes ver tanto el amanecer como el atardecer en el verano, porque enfrenta al norte, y es una costa que tiene un mar sumamente noble, un mar sumamente amable, nada peligroso, te permite hacer cualquier cantidad de actividades en el mar, pescar, bucear, esquiar, velear, todo eso me fascina, ¿no? Entender estos momentos para hacer una casa en la playa, una casa muy playera, una casa que te permita estar empapado, mojado todo el día, divertido, porque es una casa para celebrar la vida, las vacaciones, el ocio, muy diferente a una casa de ciudad que es más considerada un refugio, un lugar donde vas a descansar de una rutina. Aquí no, aquí rompes la rutina, aquí haces fiestas, aquí estás en una temporada, como llamamos los yucatecos, es la temporada de esparcimiento, de fiesta. Entonces, bueno, eso es Siriki, ¿no? Es la casa de la playa, ¿no? Cuando conseguimos este terreno, ya con mi familia, mis hijas estaban muy chiquitas, yo quería que tuvieran desde chicas lo que yo viví. En el 2005 creo que pude comprar esta propiedad que tiene 12 metros de frente, 12,50. Y bueno, la gran ilusión, uno como arquitecto, es un poquito, cuando dice la casa en Mérida, es un ejercicio que te impone, no hacer tu propia casa, es un tema. Pero aquí en la playa sí fue algo mucho más despreocupado, porque yo tenía muy clara la vida que quería fomentar aquí en esta casa, ¿no? Una vida de absoluto contacto con la naturaleza. Es por eso que la casa, bueno, desde que llegas te recibe con este espacio en el que estamos ahorita. Y lo que siempre tuve claro es que el gran protagonista de la casa no era la arquitectura, sino que debía ser el mar, la playa, hacia lo que apunta la arquitectura, que es esta maravillosa costa que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, el respeto por la vegetación existente, el respeto por la duna costera, el respeto por los niveles de la misma duna que van subiendo y luego van descendiendo hasta rematar en el mar. Todas estas cuestiones nos fueron orientando a la hora de ir tomando las decisiones de cómo hacer la casa, ¿no? Todas estas cuestiones te van llevando a aterrizar estas actividades y estas ideas en un esquema arquitectónico. Esquema arquitectónico, normalmente aquí en la playa, los terrenos se venden incluso por metros lineales de frente al mar. Ni siquiera importa cuánto tenga de fondo el terreno hacia la vialidad. Y lo que importa únicamente es el frente hacia el mar, ¿no? Porque son los metros que tienes de vista al mar. Pero hay otro ingrediente que yo creo que es sumamente importante, que es esto que estamos sintiendo ahorita, es este cruce de aire, es la brisa. Y aquí en esta casa, lo que yo quise es privilegiar las dos cosas, tanto la vista como la brisa. Entonces
de esa manera, si tú te fijas en la casa, nada más estamos construyendo o la casa se ubica en la mitad del terreno. De los 12.50, únicamente 6 metros están construidos. La casa se desarrolla en 6 metros y los otros 6.50 es un túnel de viento. Aquí en la costa de Yucatán hay dos tipos de viento. Un viento que es el viento que viene del noreste. Nosotros tenemos el norte frontalmente hacia el mar. Y nosotros de repente a mediodía, casi todos los días del año, de repente entra un viento muy rico que huele a mar, que huele a sal, que huele delicioso, es un olor característico y uno enseguida dice, ya entró la brisa. Entonces es algo que hay que respetar en las casas. Esta casa de alguna manera atrapa estos vientos. Pero de repente en la noche se va este viento y gira. Y entonces empieza a venir el viento, nosotros tenemos el sur acá atrás, empieza a venir otro viento que es el viento del sureste, que es el viento de tierra. Entonces cuando hay este viento es cuando el mar está como está ahorita, está platito. Entonces estos dos vientos tienen una característica en común que es el este. Entonces uno, si deja el este abierto, pues tiene la garantía de que siempre sople el viento de donde venga, va a entrar, va a estar fresca la casa. Es por eso que la casa se desarrolla nada más en la mitad del terreno y deja este corredor de viento, este embudo, que permite la brisa. Y por otro lado, entonces uno dice, oye, pero a ver, vas a poner en 6 metros cuando tenías 12. Claro, entonces yo lo que hice fue poner una recámara, que es esta que está aquí atrás. Yo tengo 3 hijas. El programa de la casa es muy claro. Tengo 2 que son para mi familia. Una recámara es para mis 3 hijas y la otra recámara es para mi esposa y para mí. Entonces, mi recámara es esta que está aquí y la otra recámara de mis hijas está atrás. Entonces, para que esta no le tape la vista a esta únicamente se gira un poquito, ¿no? Y ya permite ver. Está detrás de este gran marco en el que estamos y pues tiene una vista hermosísima también, goza de la misma bondad de los vientos que nos refrescan el día. Y bueno, en medio de las dos se genera todo el espacio social unido con un puente. Es todo. La realidad es que la casa es un esquema muy, muy sencillo y todo lo de abajo se abre y esto se podría convertir en una gran fiesta todo, ¿no? Y es una gran fiesta en la cual uno puede estar mojado, lleno de arena, saliendo del mar y una de las intenciones era que no tuvieras que estar cuidando nada, ¿no? Cuidado con esto, se va a romper o esto se va a echar. No, aquí es una casa de uso rudo, es una casa que toda es de concreto. Igual dijimos, híjole, vamos a hacerla, ¿de qué vamos a hacer la casa? El sistema tradicional es hacerla de cimientos de mampostería, que usualmente la gente destruye su terreno porque vienen y hacen un hueco y enorme, hacen unos muros faraónicos así de mampostería y luego los entierran y de esa manera destruyen la compactación histórica ancestral que tiene el terreno. Lo que nosotros dijimos, ¿para qué voy a hacer ese gran hueco? Únicamente decidimos pilotear la casa, que también son sistemas antiquísimos, pero que es mucho menos agresivo con el territorio. Y dijimos, para que la casa no tenga mantenimiento, hagámosla toda de concreto, un solo material. La casa es solamente de concreto. Y luego también, cuando se construye el concreto aquí en la costa, desde el momento en que se está haciendo, si tú expones el acero, ya se contamina. Entonces tratamos de minimizar al máximo las piezas de concreto que fueran coladas en sitio. Entonces por eso recurrimos a un sistema de concreto prefabricado, que son piezas que se fabrican en una planta en Mérida con un proceso de calidad muy controlado y que vinieran acá y que se ensamblaran como un gran rompecabezas y que solamente las piezas que crean la cohesión entre las piezas fueran coladas aquí en sitio, ¿no? Entonces, esta casa es como un gran Lego, es un gran rompecabezas que está armado con piezas de concreto prefabricado y algunas piezas de concreto colado en sitio que son las que amalgaman todo el resto, ¿no? Básicamente esta es la casa, ¿no? Y es una casa muy fácil de vivir, una casa tiene cero mantenimiento, es una casa
muy flexible en el uso. Creo que generamos muchos ambientes. Por ejemplo, en la terraza que tengo yo aquí atrás es una terraza muy íntima con el techo bajito que te abraza, que hace rincón. Y esta de terraza donde estamos acá, a doble altura, mucho más abierta. Entonces son dos atmósferas completamente distintas. Y esta parte de la piscina, pues que no tiene techo, y la parte del deck que está a otra altura. Entonces como que se van generando muchos subespacios que nunca dejan de ser parte del mismo espacio todo, pero que tienen diferentes características, ¿no? Entonces, y que todos están destinados a eso, ¿no? A tener la fiesta, el esparcimiento. No es tanto una casa de playa, yo creo que es una casa que entiende la vida playera. Una casa de playa ya es casa de playa por el simple hecho de estar acá, pero una casa playera es una casa que entiende el tipo de vida en la playa y que está diseñada para eso, ¿no? Esta casa aspira a ser una casa playera. A veces me preguntan cuál es mi espacio favorito y sí es bien difícil contestar eso, ¿eh? O sea, es que, mira, cuando entra la brisa, por ejemplo, este espacio es un completo agasajo. Cruza el aire, está delicioso, pero si hay norte, probablemente esa terraza que tiene el techo bajito nos cobija mucho más, ¿no? Entonces, te diría que, claro, los espacios favoritos de la casa son estos, son todos estos de acá. No hay espacio, yo no me cambio. Si después de estar en el mar con la sal y el sol todo el día, lo primero que hago es llegar y me tiro a la piscina. Y lo bueno de esta piscina es que en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, la misma casa le da sombra. Y bueno, yo creo que todo este espacio exterior es mi espacio favorito de la casa. Hacer una casa, y no voy a hablar de esta casa porque es mía, es de ustedes, cuando quieran, siempre hay cerveza bien fría acá, pero cuando alguien te encarga una casa, es una responsabilidad enorme, porque no solamente es el costo de la casa, sino que también yo creo que estás tú siendo responsable de la creación de los escenarios para que ellos vivan, que las personas tengan los acontecimientos de su vida. No es lo mismo comer que ser absolutamente feliz mientras comes. O sea, tratar de crear los espacios para que las actividades pasen de ser cotidianidades a ser acontecimientos. Eso creo que es el deber de una casa. Para mí, si tú me preguntas cómo me sentiría realmente realizado con esta casa, si mis hijas, cuando yo ya esté muerto, recuerdan con la misma alegría que yo recuerdo mi infancia, los momentos que vivieron aquí. Ese sería mi premio mayor. Para ti, ¿qué es la arquitectura y cuál es su función en lo personal? Es crear espacios habitables por el ser humano. Pero de allá viene qué es habitar mejor. Finalmente yo creo que la arquitectura debe ir encaminada a convertir una actividad trivial en un acontecimiento. Casi generamos espacios para contemplar ese contacto que buscamos con la naturaleza. Tú puedes tener una obra terminada. Si no tiene el jardín, sigue siendo una construcción. Visitar el terreno es fundamental porque pisar la tierra, recorrerla, te da gran parte de la respuesta. Diseñar también es estar tomando decisiones. ¿Qué es haber hecho el Senado de la República?